El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Veamos el ligame que tiene lo que hoy proclamamos con lo que fue proclamado el domingo anterior. Me disculparán si no pongo atención a la figura del papado que puede surgir, y surge sí, de este trozo del Evangelio, porque no es la intención de la línea de la reflexión que nos va llevando domingo a domingo el evangelista San Mateo. Ya esta lectura fue meditada en función del papado el 29 de junio, que precisamente es la fiesta de San Pedro y San Pablo. Hoy más bien está ligado a la temática de hace 8 días. ¿Cuál es esa temática? La fe, la fe. Recordémonos la figura de la cananea, de esta mujer que arranca de Jesús lo que le está pidiendo. Después, decíamos, de 3 trancazos, ¿no? 3 trancazos, que para muchos cristianos susceptibles, ya del primero, hubieran tirado la toalla. Una mujer pagana, no cristiana, no judía, no creyente en el Dios de los judíos. Sin embargo, abre su corazón a Jesús porque de algún modo ha tenido noticias de Jesús y por eso sabe que Jesús puede resolverle su situación. Ella tiene su hija muy enferma y entonces Jesús, que está en área de paganos, Tiro y Sidón, se topa con esta mujer y esta mujer le pide que le cure a su hija. Primer trancazo, ¿no? Jesús no le pone atención. El evangelista dice que sigue de largo. Luego los discípulos, como ella sigue detrás, sigue insistiéndoles, ¿no? Mira, atiéndela, nos viene fastidiando, atiéndela. Y entonces Jesús responde de manera muy dura: no he venido sino a las ovejas descarriadas de Israel. Y eso lo debe haber oído ella. Segundo trancazo. El tercero, cuando ella al final logra ponerse delante de Jesús y dice postrada: ayúdame. Y Jesús responde tal vez de una manera grosera: no está bien darle la comida de los hijos a los perros. Los hijos, ¿no? El linaje de Abraham, todos los judíos del linaje de Abraham. Los perros, la forma en que los judíos insultaban a los paganos, los trataban así. Esta mujer oye eso, es una respuesta que Jesús le está dando, y sin embargo permanece firme en su intención. Y entonces le dice: sí, Señor, pero también muchas veces los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús entonces explota en el tono: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que has creído, qué grande es tu fe. La grandeza de la fe, no una grandeza de fe procurada desde lo humano, sino abierta al don de Dios, es decir, la fe como don. Y
Mateo, que nos narra eso, decíamos ese domingo, nos lo narra desde la perspectiva de la forma en que los judíos se han cerrado a Jesús y la fe ha sido donada a los que no son judíos, en este caso la cananea. Y más adelante también Mateo nos narrará al centurión romano, la fe. Qué grande es tu fe. Una fe que precisamente ha encontrado lugar en la apertura del corazón y de la mente de esta mujer, y que también ha encontrado lugar en la apertura de corazón y de mente de Pedro. Y es que Jesús se detiene con sus discípulos y pregunta, hace una encuesta: ¿quién dice la gente que soy yo? Cada uno va respondiendo: mira, dicen que eres Elías, que eres Jeremías, que eres uno de los profetas, que eres Juan el Bautista, ¿no? Pero a Jesús no le interesa la popularidad que pueda tener delante de lo que pueda decir la gente. Jesús quiere llegar a algo, y llega a ese algo. Ese algo es la pregunta que hace directamente a sus discípulos: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Llama la atención que cuando hizo la primera pregunta, todos están respondiendo, todos, ¿no? Pero cuando les toca a ellos directamente la interpelación, hay como un silencio. Entonces dice el evangelista, Simón Pedro toma la palabra y responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué le da a entender ahora Jesús a Pedro? Tú, dichoso Pedro, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. La fe es un don, pero es un don que tiene que encontrar disponibilidad, apertura de corazón, apertura de mente, disponibilidad a aceptarla y a vivirla. Y eso es lo que ha hecho Pedro en ese momento. Mi Padre te lo ha inspirado, tú lo has aceptado y has dado en el clavo, has dado en el centro. Sí, Mesías, Hijo del Dios vivo. Y por eso mismo, desde ese momento, Pedro va a significar que donde hay fe, hay iglesia, porque la iglesia es el lugar de la fe, ¿no? Es el lugar de la fe. Pero, ¿cuál fe? Esa fe que nos permite también dar una respuesta acertada, porque esta pregunta no es solo para los discípulos. Delante de la fe, ¿cuál sería la respuesta que daríamos ahora sobre Jesús? Ese es el problema. ¿Qué respuesta puedo dar sobre Jesús? La situación se da precisamente delante de lo que pueda decir tanta gente y que puede también influirnos a nosotros. Lo que he escuchado, lo que me han dicho, lo que he aprendido. Es fácil responder ahora con todo el equipaje doctrinal que tenemos, ¿no? Desde la Sagrada Escritura hasta la teología, pasando por toda la doctrina cristiana, ¿eh? Y entonces tenemos muchas respuestas sobre Jesús. Es la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo de Dios. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, ¿eh? Pero ¿bastará tener conceptos sobre Jesús? Esa es la pregunta. Porque los conceptos nos pueden orientar hacia Él. Pero ¿cuál va a ser la respuesta que personalmente yo pueda dar sobre Él? Porque es fácil responder desde el catecismo, es fácil responder desde la Biblia, es fácil responder desde la teología. Pero ¿qué respuesta doy? Miren, no estamos creyendo en un concepto y no estamos creyendo en algo que tiene un concepto. Estamos creyendo en alguien, en alguien. Es una persona viva. Jesús está vivo. Eso es lo que proclamamos en la iglesia. Eso es lo que vivimos como experiencia de iglesia. Pero de verdad lo experimento vivo. Porque a veces el problema está precisamente en cómo esa experiencia viva de Jesús me lleva también a mí a tener una experiencia de vida distinta. Me lleva a mí también a tener una experiencia de vida que ha encontrado sentido, que ha encontrado razón de ser. Y no la rutinización de la religión que a veces nos trae aquí cada domingo, ¿eh? Puede ser un problema de rutina, puede ser un problema de concepto, puede ser un problema de adhesión religiosa. Pero ¿será eso suficiente? Hoy la pregunta también va dirigida a nosotros, porque va a ser muy distinto lo que los discípulos escucharon sobre Jesús de la cantidad de gente que lo aclamaba, que lo aplaudía, ¿eh? De la cantidad de gente que se admiraba de los milagros, o incluso tal vez de alguno que fue favorecido por ellos. Pero Jesús quiere saber ustedes, porque ustedes han comido conmigo, han vivido en comunidad conmigo. ¿Qué experiencias personales habrán tenido los discípulos sobre Jesús que no están en el Evangelio, que no están narrados, ¿eh?
¿Qué momento de comunión, qué momento de intimidad habrán tenido con Él? Era el grupo que vivía con Él, era el grupo que lo seguía de cerca, era el grupo que precisamente lo escuchaba en la intimidad. ¿Cuántas veces alguno habló personalmente con Jesús? ¿A cuánto Jesús se dirigió personalmente? Todo esto debió generar un concepto distinto al concepto de los demás, al concepto de los demás. De tal manera que la convicción nace de mí, no de lo que me están diciendo, no de lo que me predican, no de lo que me proclaman, mucho menos de las definiciones sobre Jesús que pueden surgir, como decía, de la misma Biblia, de la teología, del catecismo, etc. ¿Quién es Jesús para ti? Y solo desde ahí podemos tener entonces una experiencia sobre Jesús que de verdad sea la experiencia que da sentido a mi existencia. Cuando yo estudié en Roma, fue famoso en los teatros de Italia una obra de un autor, de un dramaturgo italiano de la posguerra, inmediatamente de la posguerra mundial, Diego Fabbri, que se llamaba Juicio a Jesús. Juicio a Jesús. Y este es un autor judío, no cristiano. Y entonces él, en inicio de los años 50, escribe esta obra de teatro y pues yo la vi ya en este tiempo, en los años 90. Esta obra, Juicio a Jesús, hecha por un judío, presentaba a un grupo de judíos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Grupo de judíos que tenían una conciencia. A nosotros nos mataron los cristianos. Claro que sí. Desgraciadamente los nazis se consideraban cristianos, Y el mismo Hitler quería imponer el cristianismo como una religión de Estado, obviamente manejada por él. Pero no por eso dejaron de ser cristianos. Y entonces la conciencia judía, fuimos víctimas de los cristianos. Ellos nos mataron. Y entonces esta gente busca respuestas. Según el autor, este grupo de personas va de ciudad en ciudad indagando sobre Jesús y haciéndole un juicio. ¿De verdad era el Mesías? ¿De verdad era el Hijo de Dios que dicen los cristianos que es? Porque las cosas no han cambiado. Sigue habiendo violencia, sigue habiendo guerras, sigue habiendo criminalidad, sigue habiendo genocidios, el que ellos experimentaron. Y entonces van de pueblo en pueblo haciéndole un juicio a Jesús. Pues bien, la obra es interesante porque en lo que uno está sentado ahí, no te das cuenta que al lado tuyo hay varios actores que participan directamente de la obra, ¿no? Como que fueran del público. Pero también enfrente está el juez judío y varios personajes del tiempo de Jesús que testimonian de acuerdo a lo que ellos vivieron de Jesús. Está Anás, Caifás, Judas, está Pilatos, aparecen algunos de los apóstoles. Al final, el juez va a sentenciar. ¿Y qué va a sentenciar? Que Jesús de Nazaret no es el Mesías, no es hijo de Dios, porque las cosas históricamente han continuado igual desde que Él vino. Y entonces, en un determinado momento dice el juez, bueno, voy a dar una última oportunidad. En el público hay cristianos. Ustedes, cristianos que están en el público, ¿qué dicen sobre Jesús? Es interesante. Ustedes, los cristianos que están en el público, ¿qué van a decir sobre Jesús? Claro, son también actores que aparecen dentro del público. Y entonces aparece una exprostituta. Y esa exprostituta habla de cómo recuperó su dignidad de mujer y cómo encontró el verdadero amor gracias a alguien que le habló de eso. Y que le habló de eso desde su misma condición de fe. Y entonces ella redescubre el sentido de la vida desde ahí. Habla a un estudiante ateo que no logra llenar el vacío de esa intención de conocimiento, de verdad, algo así como San Agustín. Y se topa entonces con una persona académica, pero que también le orienta hacia el descubrimiento de la verdad anunciada por Jesús, y ese vacío, dice él, desapareció. Habla también una madre a quien le han asesinado a su hijo, ¿no? Y que sus sentimientos de venganza se traducen en otra cosa porque la venganza la enfermaba y le cerraba el sentido de la vida. Y así van apareciendo diferentes personajes que hablan sobre una experiencia particular, que han vivido y que en cierto modo
ha dado sentido a su vida, ha reorientado su existencia, ha dado luz a su vida. Y entonces el juez dice, ¿y por qué no lo habían dicho antes? Esto es lo que tenían que decir, esto es lo que tenían que haber proclamado, porque de verdad no estoy seguro, dice él como judío, que Jesús de Nazaret haya sido el Mesías que esperábamos los judíos, pero por lo que ustedes dicen, sí es alguien que sostiene la esperanza de las personas en toda la historia, pero no lo han dicho. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo dicen? Y esto es una interpelación para nosotros, ¿por qué no lo decimos? Porque, ¿qué pasa? ¿Será que de verdad hemos tenido un encuentro con Jesús que nos haga creer en Él? ¿O vivimos la rutina religiosa del cumplimiento religioso delante precisamente de una idea que no terminamos de completar sobre Jesús? ¿Cuántas veces en el favoritismo de los favores o de los milagros? ¿Cuántas veces en la condición a veces amenazante de un infierno de castigos, ¿no? ¿Cuántas veces en la conveniencia de agarrarnos a Él, no sea que sí sea verdadero? Pero no un encuentro personal que de verdad diga, creo en ti, creo en ti y te confieso como hijo de Dios, como la razón de mi vida, como la salvación de mi vida. Por eso, dejemos a un lado el catecismo, dejemos a un lado la Biblia, dejemos a un lado la teología, dejemos a un lado los conceptos de Jesús, dejémoslos a un lado, mientras no tengamos un concepto personal sobre Jesús. Es desde ahí que yo puedo testimoniarlo, es desde ahí que yo puedo enseñar algo sobre Jesús, es desde ahí donde puedo decir que me abría la fe, donde me ilumina quién es Jesús de verdad, por la experiencia que pude haber tenido con Él personalmente. Por eso este día no se trata tanto de escucharme, sino de escucharnos cada uno de nosotros, delante de la razón que nos tiene aquí hoy en misa, delante de la razón de seguir viniendo domingo a domingo a misa. ¿Por qué? Porque la experiencia sobre Jesús puede ser experiencia que de verdad haya trastornado mi vida, haya dado sentido a mi vida. No solo, vuelvo a repetir, en la conveniencia, porque hay buenos principios, claro que los hay. Las devociones, los grupos, todos esos son buenos principios, pero no son la razón para de verdad definirnos en cuanto a nuestra fe, y no son la forma en que de verdad yo puedo responder sobre Jesús. Ahí me dijeron, ahí me dicen, el Padre dijo, la Biblia dice, el catecismo dice, pero ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Esa es la pregunta de hoy. ¿Tú qué dices? ¿Qué experiencia has tenido de fe, abierto a la fe, que te ha hecho encontrar con Él, que es el Hijo del Dios vivo? Evidencia aquí Pedro la vida, aquel que ha venido a darnos vida y a darnosla en abundancia, de verdad ha sido alguien de vida para mí, en mi vida. ¿Por qué? Porque en realidad la disponibilidad a seguir a Jesús parte de ello, partirá de ello. El próximo domingo vamos a escuchar la conclusión de este episodio y va a cambiar muchísimo el lenguaje de Jesús y va a cambiar muchísimo la situación de los discípulos delante de Jesús. Pero ahora es una interpelación para nosotros. Ahora tengo que escuchar mi propia prédica sobre Jesús, Tengo que escuchar mi propia prédica sobre Jesús y no acomodarme y consolarme con lo que me han dicho sí, yo me adhiero, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el cura, yo estoy de acuerdo con la Biblia, yo estoy de acuerdo con el catecismo. Veamos si coincide con lo que yo pienso, veamos si coincide con lo que yo experimento, ¿no? Solo ahí podemos definirnos como verdaderos cristianos, solo ahí. Por eso Jesús da a entender que solo desde la verdadera fe de la iglesia, ahí está el fundamento de la iglesia. Y donde hay fe en Jesús, ahí tiene que estar la iglesia. Y la iglesia se convierte también en portadora de ese consuelo, de esa esperanza, de esa fortaleza, de esa luz que el mundo necesita. Esta obra de teatro fue hermosa, fue interesantísima. Pero lo más interesante es que surgía del pensamiento judío, el pensamiento de los judíos agredidos por los cristianos de su tiempo. Y por lo tanto entonces ellos buscarán una respuesta. De verdad, el Jesús de los cristianos es el Mesías que esperábamos. El juez termina diciendo, tal vez no lo sea, no estoy seguro de que sea el Mesías que los judíos esperábamos, pero de acuerdo a lo que ellos dicen, seguirá siendo aquel que sostiene la esperanza de muchos, que sostiene la vida de muchos, que da luz a la vida de muchos. Y esto deberían de decirlo,
Y esto deberían de proclamarlo antes de que yo sentencie de que Jesús de Nazaret es una farsa de los cristianos para seguir imponiéndose en medio de la historia. Jesús no es una farsa, pero tampoco es una definición, pero tampoco es un concepto. Jesús o es alguien en mi vida o nunca vamos a poder comprender la razón por la cual nos llamamos cristianos. Pero eso queda en cada uno, en su apertura de fe a la iluminación que la fe puede darle sobre Jesús y la disponibilidad de recibirlo. Vuelvo a repetir, la fe es un don de Dios, no es un esfuerzo mío. Pero la fe que encuentra espacio, apertura, disponibilidad, garantiza entonces la luz en las personas, garantiza esa presencia viva que da sentido a la vida de otros, y a la mía también, que es eso que testimoniaron en esa obra de teatro, pero que ha sido el testimonio de muchos, de miles, de millones, que han tenido que ver con Jesús de cerca y han encontrado sentido en su vida, incluso llegando a extremos sobre Jesús. ¿Cuál va a ser mi respuesta? ¿Cuál va a ser mi autoprédica sobre Jesús? Eso es lo que tenemos que hoy tomar en cuenta para poder seguir definiendo nuestra fe y poder darle sentido a la continuidad de nuestra participación en la Eucaristía. Vamos ahora a confirmar nuestra fe.